regresamos por la vía corta, ¿no? Yo lo único que les dije a Coco, digo, no lo entierren, ¿no? Hasta que llegue. Háganle como quieran, como puedan, pero yo quiero despedirme de mi hijo. Uno espera ser enterrado por sus hijos, ¿no? Ser acompañado por sus hijos y traer un hijo al mundo para verlo morir es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Yo tenía mis reticencias, siempre he tenido mis reticencias contra Andrés, ¿no? Siempre he dicho, y así lo declaré, que es un priista disfrazado de rojo, ¿no? De izquierda. Y un priista conservador, ¿no? Muy conservador. Porque hay priistas Es Calles, pues. Lo ven como Echeverría, como... No, es Calles, ¿no? Se parece a Calles. Yo veía a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado. Y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos. Y ves a que tenemos hoy en día, a Andrés Manuel, y dices, bueno, es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen, lo sobrecogedor, ¿no? La banalidad del mal. La banalidad del mal está lleno de esa mierda y este Estado no es capaz de desmontarla, ¿no? Porque además están ahí. Están ahí. Si tú vas para cualquier lugar donde estaba el Obsession, donde está lleno de bares y de puteros. Y ahí seguramente ahí circula la droga. ¿Hacen algo? No. Simplemente van a cobrar cuotas. Saben perfectamente dónde están. ¿Quién asesinó a Juanito? Pues una célula, hasta donde se sabe, son una célula de 20 y tantas gentes. Tipo, que ahí ves otra vez la negligencia y las colusiones del Estado y de los gobiernos con el crimen organizado. El jefe de esta célula es un tipo que se llama Negro Radilla. ¿Este hombre Radilla fue autor intelectual o directo? directo? Él fue el que... Mira, la historia es hasta donde sé es así. Qué gusto que estén con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un lugar muy lindo, Javier Sicilia, gracias. No, gracias a ti. Por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar, cafecito, pan, muchas gracias. Qué gusto. No, gracias a ustedes, gracias por llegar. Sí, ¿no? Llegamos bien. Bueno. Medio tarde, pero bien. No, bienvenidos y qué bueno que llegaron. Esta es su casa, muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te encuentras en estos momentos de tu vida? Pues muy triste, ¿no? Y preocupado. No, el mundo y el país particularmente no están nada bien, ¿no? No se auguran cosas mejores ya de por sí. Veníamos a una debacle infernal, lo que se viene pues pinta peor, por desgracia, ¿no? Entonces sí, da mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo, ¿no? Hay una mezcla de sentimientos duros, pues. Duros. ¿Tenías esperanza hace pocos años, al principio del sexenio de Andrés Manuel? Mira, Lisa, la verdad es que nunca he tenido esperanza, ¿no? A mí me gusta mucho la distinción. Nosotros en español nomás tenemos una palabra para la esperanza. Los franceses tienen dos, l'espoir y l'espérance, ¿no? La esperanza, ¿no? Es la esperanza en los seres humanos, ¿no? Y l'espoir tiene algo que ver con pues lo que podría equivaler en español es a lo que la teología llama la esperanza teologal, ¿no? La esperanza en Dios. Una esperanza pues oscura, dura, porque en realidad la otra esperanza, la espérance francesa, la que distingue bien el francés, es la sombra de esa esperanza, no sé si de la esperanza en Dios, ¿no? Sí. Es la que te pueden dar los hombres. Y yo desde que me sucedió en 2011 el asesinato de mi hijo Juan Francisco y entrar al infierno del país, ¿no? Que
tomamos entre todos el asunto como un asunto colectivo, ¿no? Sí. Que por desgracia no se ha vuelto a repetir, ¿no? Los 43 de Ayotzinapa quedaron los 43, han quedado así como aislados, casos las tragedias aisladas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos acoger, ¿no? Mi drama y el de los 6 muchachos, era el drama de la nación, y recorrimos este país, entramos en el infierno, y lo que yo vi allí es que no había esperanza, ¿no? La esperanza de los hombres, la esperanza en lo que es el rostro humana, la esperanza política, es decir, la vida, quien debe de custodiar esa esperanza en la ciudad de los hombres debería de ser, en la lógica nacida de la Ilustración, el Estado. Y el Estado está desde entonces, y desde antes del asesinato, yo me di cuenta de eso cuando pude tocar el fondo del infierno que es este país, esa cosa estaba ya podrida, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Vámonos a ese 2011, Javier. Primer trimestre del año. Sí, marzo de 2028, de marzo de 2011. Sí. ¿Estabas tú en Cuernavaca? No, estaba en Filipinas. Ya vivía en Cuernavaca. Estábamos en Filipinas, me habían invitado, habían traducido parte de mi poesía al tagalo. Y el Instituto Cervantes y la Embajada de México en Filipinas, que entonces el embajador poeta, mi gran amigo Tomás Calvillo, me invitaron y nos fuimos. Y me toca el horror allá, ¿no? Nos toca el horror allá, a Isolda y a mí, el asesinato de Juanito. Bueno, estábamos a miles de kilómetros de este país y de los sucesos en ese momento, ¿no? ¿Cómo te enteras? Me llama, fue terrible porque era de noche, en Filipinas hay 12 horas de diferencia, aquí era en la mañana, y estábamos en la madrugada en casa del embajador, que nos había acogido ahí, y oí, eran como la 1 de la mañana, oí el timbre del teléfono, y hijo, esas llamadas en la noche son el anuncio del horror, y me quedé así medio despierto y oigo salir a mi amigo, a Tomás, al embajador, y abre la puerta y me dice, vístete y sal. Entonces salgo y me lo dice brutalmente. Le acababa de hablar su hijo, que era muy amigo de mi hijo, crecieron juntos. Y le acaba de avisar y me lo dijo, ¿sabes qué? Acaban de matar a Juan. Esos anuncios que inesperados, que no los crees, pues, ¿no? El primer sentimiento es negar el horror, negar la tragedia, ¿no? Ya después se metió ya Isolda al internet, el embajador empezó a moverse, y al rato ya me habló Cocó, mi exmujer, la madre de Juanito y de mi hija, y para decirme, y luego me habló mi cuñado, que era el que llevaba el caso, pues, fue para decirme, ¿no? Y ya después habló el presidente Calderón, ¿no? Bueno, ¿te llamó allá? A la embajada, sí, a la casa del embajador, ¿no? Y bueno, fue desagradable, pues, porque yo no quería hablar con él, entonces lo que le dije, vamos a hablar con él, digo, no, esta es responsabilidad suya. Esto no debió haber pasado, ni debió haber pasado lo que está pasando en este país, ¿no? Usted salió a hacer puras estupideces, ¿no? Y sí espero que den con los criminales, pero esto tómelo como su responsabilidad absoluta, ¿no? ¿Qué edad tenía Juan? 24. Se acaba de terminar su carrera de administración de empresas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese caso? Pues yo lo único que queríamos era regresar, ¿no? Y nosotros sabíamos, como yo no había querido sacar mi pasaporte, pues mi única forma de llegar por el lado del Pacífico, por el lado corto, era pasar por Estados Unidos, y yo no quería. Sí. Entonces
tomamos, decidimos irnos por lado largo Oh. y quedamos una noche en Ámsterdam y al otro día otro tramo del tamaño hasta Sí, sí, hasta sí, sí, Filipinas, sí. bueno. Y yo, los boletos de regreso que teníamos eran por la vía larga, ¿no? Y a mí me urgía y entonces, pues Tomás le habló al embajador de Estados Unidos para que nos dieran una visa humanitaria. Ajá. Y sí, nos las dieron Sí. ese día y regresamos pues por la vía corta, ¿no? Yo lo único que le dije a Coco, y le digo, no lo entierren, ¿no? Hasta que llegue. Háganle como quieran, como puedan, pero yo quiero despedirme de mi hijo. Y llegamos, pues, ¿no? Llegamos. Ese trayecto. Uf, un trayecto horrible, pues, un infierno, ¿no? Pues no es descriptible, ¿no? Cuando te enfrentas al mal, a la radicalidad del mal, ¿no? Y a una cosa tan absurda como el asesinato de un hijo, tan innatural, ¿no? Uno espera ser enterrado por sus hijos, ¿no? Ser acompañado por sus hijos y traer un hijo al mundo para verlo morir es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Y en esas condiciones, además, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí en el interior es prácticamente indecible, ¿no? Pertenece al universo del no lenguaje, ¿no? Sí. De la experiencia pura y dolorosa, ¿no? ¿Y qué haces? Pues no, ¿Lloras, rezas, duermes, lloras, tomas pastillas? es un estado o sea, de vacío, ¿qué, ¿no? qué? Entré en un estado de vacío. ¿Qué te puedo decir? Es como si me hubieran vaciado. O sea, las certezas, tu estructura intelectual, mental, psíquica, física incluso, queda hecha añicos. Eres nada. No hay nada allí. ¿No? Dejas una vida pura, ¿no? Casi animal. No hay manera de... la pura sensación del hueco y del vacío que no tiene respuestas, ¿no? Sí. Y que todas las respuestas que tenías, toda la estructura de incomprensión de lo real que tenías en ese momento y que te había llevado a ser lo que eres, ya no existía. No había forma de que esa cosa diera un amparo al vacío mismo, ¿no? Sí, porque además con tu estructura, con tu actividad, con tu pensamiento, con tus estudios, pues eres un hombre muy estructurado, muy lleno, muy pleno, ¿no? A quien uno puede acudir cuando tiene dudas, ¿no? Bueno, Un maestro, bueno, como maestro, como escritor, como poeta, son las figuras en las que acudimos cuando no sabemos el camino o el rumbo, ¿no? Sucede una cosa muy especial. Bueno, mi novela testimonial que se llama El Deshabitado, que habla sobre eso, ahí trato de expresar. Es una novela compleja porque tiene muchos niveles, ¿no? El nivel espiritual, familiar, político, social, histórico. Bueno, es una novela compleja. Y hay un elemento que ahora estoy trabajando, porque yo quedé vaciado, se acabó el poeta, se acabó la estructura. A eso me refiero. ¿Qué es el poeta si no...? No hay nada, ¿no? Es decir, lo que me di cuenta, primero fue un acto de renuncia. Escribí el último poema a mi hijo, el último poema que escribí en mi vida, que está dedicado a mi hijo, con el que cierro mi obra poética. Y después de escribirlo, justamente lo que dice, así empieza el poema, ya no hay más que decir, ¿no? Dice el poema, te destrozaron los pulmones, mi aliento, y junto con eso mi aliento, ¿no? No hay más que decir, ¿no? Ya no más, lo que queda es el silencio de los justos, ¿no? Que sostiene, es una alusión a esos 36 justos que dice la tradición hebrea, sostienen al mundo, ¿no? Y que nadie conoce y que tampoco son públicos, ¿no? Y lo que yo había pensado, y era parte de lo que
reflexionaba, pues se acabó el poeta, pero un acto de renuncia en realidad. Yo pensaba que era un acto de renuncia, un acto de preservar la poesía en el silencio, el adverso de donde nace la palabra y donde concluye la palabra, porque un mundo así no merece la poesía. Hay que custodiarla en las urnas del silencio porque se vuelve connivente del mal, ¿no? Ese es el momento, esa es la experiencia que yo tenía en el momento que terminé ese poema y dije, este es el último. Se acabó porque no quiero ser solidario, porque una palabra que no puede dar vida es connivente con el mal, ¿no? Traía en la cabeza esta sentencia de Adorno: después de Auschwitz no se puede escribir. ¿Qué ¿no? sigue? Volver ¿Qué a escribir poesía, ¿no? Y lo entendí en ese momento, ¿no? Porque Auschwitz no solo son los campos de un padre al que le asesinan o una madre al que le asesinan a su hijo, es Auschwitz. Sí. ¿Sí? O sea, no es un asunto de cantidad, es un asunto de la experiencia profunda del mal. Es un hoyo negro. Exactamente. Es un vacío, ¿no? Es un... ¿Sí? Y entonces lo que a mí me competía era lo que yo creía en ese momento, digo, ahorita lo digo después de muchos años, es que tenía que custodiar eso que se me había dado, ¿no? La gran palabra, sí. ¿no? La palabra sagrada. Pero ¿por qué dices que pensaste que era un acto voluntario? Porque yo intencional? tomé la decisión, ¿no? Pero al regresar dije, bueno, tengo otra palabra, tengo la palabra del narrador, tengo la palabra del ensayista, tengo la palabra del periodista, del opinólogo. Realmente los que hacemos editoriales no somos periodistas, somos gente que los periodistas le piden una opinión, pero no somos periodistas, ¿no? Tengo esa palabra que dije, la voy a conservar, pero lo más cercano a la poesía es la novela, ¿no? Yo he escrito varias novelas y me doy cuenta que tampoco está esa palabra. O sea, que en realidad lo que hay es un inmenso crujido interno, una palabra que ya no puede encontrar su articulación, ni siquiera en la narración. Y lo que me dispongo a hacer, después de todo el proceso del Movimiento por la Paz, los 2 años, que en un retiro, porque mi hija y mi nieto los pudimos llevar a una comunidad gandiana, inspirada en Gandhi, un poeta y un gran espiritual que se llama Lanza del Basto. Fuimos a verlos al final, todo el proceso, tuvimos 3 meses de retiro ahí en esa comunidad. ¿En la India? No, en Francia. En Francia. Se fundaron en Francia, pero Lanza fue un discípulo católico de Gandhi, vivió mucho tiempo con Gandhi y funda esas comunidades que están inspiradas un poco en el monacato y en los ashram gandianos, ¿no? Y hay todo un pensamiento. Entonces ahí los acogieron a mi hija y a mi nieto. ¿Cómo se llama tu hija? Estefanía. Estefanía. Sí. ¿Y tu nieto? Diego. Diego. Estefanía y Diego. Y Diego. Y entonces ahí fuimos a retirarnos después del proceso, cuando llegamos a Washington y hicieron los diálogos, hizo la ley de víctimas, etcétera, etcétera. Yo tenía que vivir mi duelo, teníamos que vivir el duelo y nos fuimos a la comunidad. Y ahí descubro que puedo escribir, pero lo único que puedo escribir es mi historia, ¿no? Y escribo El deshabitado. Y después de eso me doy cuenta que ya no puedo volver a escribir. ¿Cómo escribiste El deshabitado? ¿Fue una catarsis? Yo creo que es el libro más difícil que tengo que escribir en mi vida. Me costó mucho trabajo encontrar la estructura. Primero pensaba que había que escribirlo desde el yo, desde el narrador del yo, no un testimonio directo, como suelen ser estos. Pero mi yo no es el de Semprún. El Semprún que vivió Buchenwald, toda su obra gira en torno al infierno de los campos de exterminio, sí. y de su experiencia después de eso. Es un yo muy sólido, ¿no? Un yo envidiable, un yo... El mío no, el mío es un yo débil, un yo... Entonces empecé y ese yo me llevaba por muchos lados porque
Pues la memoria, como decía Borges, es un espejo roto, ¿no? Y Sí. yo estaba más roto que ese espejo de mi memoria, ¿no? Entonces, ir recogiendo pedazos. Iba la novela o el testimonio para todos lados y entonces decidí hacer un narrador omnisciente y es el momento en que encuentro la estructura, ¿no? Y está en dos planos. Uno es en Filipinas, ahí empieza la novela. Bueno, esta novela autobiográfica, novela del yo, como digan, pero con un narrador omnisciente. Y los capítulos no pares son en el momento en que yo regreso de Filipinas, ¿no? Filipinas, el regreso. Entonces son dos tiempos, ¿no? El tiempo de la vida en el arca, en esa comunidad, lo que es el proceso interno que estoy viviendo a partir de eso, y el otro es la narrativa pura y brutal desde el momento en que llegamos y ya se articuló el movimiento por la paz, ¿no? Porque ese movimiento, o sea, para volver un poquito atrás, cuando yo regresamos de Filipinas, pues yo lo único que quería era, Isolda y yo, pues acompañar a mi hijo. Abrazar a tu hijo. Y ir al final y estar con la familia y estar con el dolor. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 días. 2 días tardaste en llegar. Pero yo ya sabía, me acuerdo que Tomás, el embajador, que estaba siguiendo las noticias, porque él fue mi asesor en todo el movimiento, porque tenía además una perspectiva y conoce muy bien la vida política del país. Estuvo siguiendo todo y se entera de que mis amigos, los poetas y los activistas, los había causado mucha indignación y habían empezado a hacer, pusieron una ofrenda en Palacio de Gobierno, todavía está allí. Sí. En la entrada del Palacio de Gobierno, con los 6 retratos y 6 cruces de los 7 de los que murieron junto con mi hijo, los muchachos y 2 adultos, y que todos los días leían poesía y hacían marcha, ¿no? Yo recuerdo que así estábamos viviendo aquí y esperando tu voz, ¿no? Sí. Porque no está en México, no está el poeta. Para volver el poeta Sicilia, ¿no? Entonces era, sí. ¿Qué va a decir? Y yo, pues lo que me dice Tomás, mire, está sucediendo esto, ¿no? Es el único dato que yo tenía, un dato que a mí no me significaba en ese momento absolutamente nada. Entonces yo llego, evidentemente el Estado, para controlar los daños, porque al Estado no le interesa la justicia, le interesa controlar los daños, y este era un fuerte daño por lo que estaba levantando. Pues, evidentemente nos recogieron, nos facilitaron todo, estaban por nosotros, nos llevaron hasta acá. O sea, estaban tratando y yo llegué y bueno, pues llegué ya llegamos directamente a la funeraria. Ahí estuvimos y yo veo a mi hija muy alterada, Estefanía, a mis hermanas muy alteradas. 2 años mayor. ¿Cuántos años mayor, Estefanía? 2 años. 2 años, sí. Sí, ella tendría 26. 26. Y estaba muy alterada y me dice, es que ya no aguantamos a la prensa y ahí está el ejército. Y bueno, pues aguántenle, no, vamos a acabar esto. Entonces me acuerdo que salimos ya para llevarlo a Juanito al crematorio y ahí venía la prensa detrás de nosotros, ¿no? Mi hija y una de mis hermanas estaban ya muy desesperadas. Y entonces llegamos, le digo, no, ya no se alteren, yo veo, llegamos al crematorio y me bajo, ¿no? Y en ese momento se baja la prensa y les digo, a ver, yo sé que quieren entrevistarme, quieren que dé unas palabras, no las voy a dar ahorita, no voy a dar una entrevista, lo único que les pido es que déjenme acompañar a mi hijo hasta el final. Y mañana les doy lo que quieran. ¿Dónde? Digo, allí, sé que levantaron una ofrenda en el palacio, allí los veo. A las 12. Pero retírense, por favor, y déjenos pues, terminar lo que tenemos que terminar y acompañar lo que tenemos que acompañar. Se fueron, y sí, al otro día le digo, Isolda, me voy.
¿no? Ya fuimos por las cenizas, las llevé a casa de su mamá, de mi hija, y ahí estuvimos, y luego ya regresé y le dije, solo me voy pues, a dar la conferencia esta, ya le prometí, y tomé un taxi. Me acuerdo Pues que mucha fortaleza también. es a En donde voy esos para volver al momentos. vacío, ¿no? Al vacío. Sí, qué Lo único que había era fortaleza. vacío. Yo no sabía qué iba a decir, no sabía qué me iba a encontrar. Iba a cumplir con una palabra, una promesa. Y me bajo del otro lado, me bajo justamente en el extremo opuesto del taxi, porque quería caminar un poco, ¿no? En el lado del Palacio Cortés. Y empiezo a caminar y veo al fondo que está la prensa, había mucha prensa. Veo a mis amigos, algunos de mis amigos, y veo una manta, que era lo que más se destacaba, que estaba arriba justamente de la ofrenda, con unos versos que no recordaba y que en ese momento me acordé de Miguel Hernández. Unos versos muy bellos, Hernández, que es un gran poeta del dolor. Y dice este verso, dice, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y eso y yo llegué, no sabía qué iba a decir, ¿no? Veo a mis amigos, nos saludamos, lloramos, ellos ya habían puesto una mesa allí para la conferencia de prensa, una cantidad de prensa que en mi vida había visto, ¿no? Y realmente no sabía qué iba a decir. Pero esa es la idea del vacío, ¿no? Aquí entran elementos que solo pueden ser, creo, desde mi punto de vista, interpretados desde una óptica místico-espiritual, teológica. No había nada allí. Y de repente salió algo. Tiene que ver con todo lo que tú dijiste, con toda una estructura, un pasado, cosas que se tomaron en serio, formaciones que se tomaron en serio. Sí. Y de ese vacío, de esa oscuridad, nace una palabra y una frase que retoma justamente el proceso, una frase que solo los mexicanos entendemos, estamos hasta la madre. Y de ahí todo un discurso y la articulación de lo que ya estaba ahí en germen. Ahí nace el movimiento. ¿De dónde nace? Pues sí, evidentemente de la indignación de mis amigos y de mucha gente, los periodistas, poetas, activistas, defensores de derechos humanos. Pero lo que lo cohesiona es una palabra nacida del vacío, de la devastación. Sí. Una palabra que está más allá de todo lo que uno ha sabido y de lo que uno se ha construido. No había nada allí más que esta pobre cosa que es una víctima, ¿no? Sí. Y emana un consuelo de allí. O sea, yo recuerdo, pues la gente, las víctimas se encontraban una voz en mí, digo, y en el movimiento, pero la voz era la mía, ¿no? O sea, el tipo que estaba frente a las cámaras y frente a... Pues era yo detrás de toda esa gente. Y tenías que ser fuerte, tenías que ser y acoger y decir cosas de reposo cuando tú estabas en la misma condición que el otro o que la otra, en un estado de vacío. Pero pasaba por ese vacío algo que consolaba. Y yo recuerdo cuando regresamos, porque nos quedamos en la Ciudad de México, en casa de mi hermana, ¿no? Cuando empieza el movimiento. La identificación del otro. Del otro. ¿No? Justo lo contrario que sucede en el vacío. Con los discursos de odio, que es la diferenciación, ¿no? Aquí es lo contrario. Aquí pues es lo contrario. Es el amor. Es el amor. De la vacío está el amor. Decía un gran espiritual, ahorita se me fue un gran espiritual, que trabajaba mucho con discapacitados. Jean Vanier. Tiene una frase que es, hablando de su experiencia con discapacitados, con el sufrimiento, decía, el lugar de la herida es el lugar del encuentro. El del encuentro. Está en la herida, en el vacío que te deja esa herida. Está el encuentro con lo más próximo de lo humano, ¿no?
era la identificación del otro contigo y por ahí y la mía también con ellos, pero el que tenías, ¿no?, que ser fuerte era de este. Yo me acuerdo que regresaba y en la noche, ya cuando Isolda se había retirado a dormir, yo me sentaba en la banca de una banquita que tiene mi hermana en su jardín. A las 11 de la noche prendía mi cigarro y me ponía a llorar sobre mí mismo. No, yo que no podía, como si yo fuera otra víctima más en ese vacío. Bueno, era una víctima más y en ese momento podía ser débil, absolutamente débil. Eres un hombre que cree en Dios. Sí. ¿Y eso te ayudó o también estabas o ni pensabas en ese momento? O sea, ¿cómo? Porque muchas veces siempre dicen, es que el consuelo, ¿no?, del creer en momentos difíciles. El consuelo, que es una palabra bonita, porque quiere decir estar en la soledad del otro, estar con el otro en su soledad. Y el consuelo es una mutua, estar en la soledad después, en esta herida, consolándose, amándose, porque el consuelo es una forma del amor. ¿Te consolaba? Lo que me quedó claro, una de las cosas que se acabaron de romper, ya estaban casi rotas, es una idea de Dios. Es decir, el gran problema de la humanidad y el gran problema del cristianismo es que entienden a Dios como poder. ¿Sí? Y yo creo que por eso el poder es tan envidiable para los seres humanos, ¿no? Porque imitan una idea de Dios omnipotente, como nos enseñaron, omnipresente, ¿no? Es una idea asquerosa, ¿no? Sobre todo en el cristianismo, o sea, porque ha tenido que hacer un malabar, y es mi fe, ¿no? Yo creo en el Evangelio, creo en Cristo, pero la lectura que hicieron al final de cuentas es una lectura perversísima, ¿no? Dios manda a su hijo a ser asesinado para salvarnos. Es una chingadera, perdón, ¿no? O sea, entender a Dios así es no entender absolutamente nada de la revelación del Evangelio. Y lo que me quedó claro con ese hueco es que Dios es vacío, Dios es impotencia, Dios es amor, como dice el Evangelio. Y el amor es impotente, como decía esa, tanto amor y no poder nada contra la muerte, ¿no? Evidentemente creo en la resurrección, pero mi tema y el tema de los humanos es esta tierra, es esta vida, y son los seres que nos acompañan y que queremos y que amamos, no los que vengan en el futuro, empezando por estos. ¿Y en el horror encontraste el amor? Sí. O se encuentra, digo, es que también eso es la esperanza en nuestra palabra, la espera, bueno, o como la podemos ver. Porque, es una esperanza en algo más, porque cuando cuando yo veía a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado, y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos, y ves a este que tenemos hoy en día, a Andrés Manuel, y dices, bueno, este es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen. ¿No? No hay esperanza humana. Y la esperanza teológica es, ¿y cuál es? Me acompaña. Nos acompañamos en esta pobreza, y somos dignos. ¿Dónde está la verdad? En este pequeño hueco de amor. ¿Dónde está el sentido? En este pequeño hueco de amor. Que a veces llamamos hermandad, solidaridad, todo, ¿no?, eso. En esa parte. Y es lo que creo que se construyó en ese camino y en ese andar, en esa gira en donde se fueron sumando, Javier, víctimas y víctimas. Qué momento de la historia de nuestro país, qué momento más, momento. Bueno, y como periodista, ¿no? Un momento que marcó, y fue eso, ¿no? Fue un gran momento, porque lo que el discurso del poder hizo... ¿Cuándo fue? Fue todo 2011 hasta el 2012, ¿no? Porque, bueno, recorrimos el país entero, ¿no? El norte, el sur, y después dijimos, aquí hay una narrativa que falta, la responsabilidad norteamericana. Las armas que nos están matando
son de ellos, ¿no? Y ahí hay una narrativa también. Entonces construimos una narrativa porque lo que no queríamos era quedar entrampados en las elecciones, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir la narrativa y bueno, las organizaciones norteamericanas nos apoyaron y recorrimos los Estados Unidos, ¿no? Nomás que hicimos el camino inverso a la colonización. No fuimos por el oeste, fuimos por el este, ¿no? Agarramos desde San Diego toda la franja con México, Texas, subimos luego a la parte negra, ¿cómo se llama? Al Mississippi, ¿no? Que es otro Estados Unidos donde hay realmente una narrativa terrible de horror y de drogas y de armas sembradas por el propio sistema. Sí. Y luego subimos Chicago y vamos hasta Nueva York y Washington, ¿no? Y en Washington, la Casa Blanca, terminamos. ¿Pudiste sin amenazas llegar a los No, otros nunca lugares? tuvimos amenazas. La única amenaza que tuve fue de Morena. ¿De quién? De Morena, del partido de ¿Ahora? Andrés Manuel. No, en ese momento. ¿Por qué? Andrés Manuel ya lo conocen, ahora ya saben quién es. Bueno, ese señor siempre ha sido eso, ¿no? Nomás que ahora tiene más poder. Pero en ese momento, muchas de las gentes del movimiento, sobre todo parte de los que conformaban el liderazgo, ¿no? Los que hicieron posible las movilizaciones y los diálogos, estaban muy cercanos a Andrés Manuel, ¿no? En ese momento, y querían que tuviéramos un diálogo, ¿no? Y antes de que tuviera una cena con él personal en su casa, que me invitó, digo, no fue espontáneo de él, sino se hicieron los... Yo tenía mis reticencias, siempre he tenido mis reticencias contra Andrés, ¿no? Siempre he dicho, y así lo declaré, que es un priista disfrazado de rojo, ¿no? De izquierda. Y un priista conservador, ¿no? Muy conservador. Porque hay priistas es Calles, pues. Lo ven como Echeverría, como... No, es Calles, ¿no? Se parece a Calles, a los inicios de la monstruosidad, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Morena, dales una conferencia a Morena Cultura. Todavía estaba a punto de constituirse como partido. ¿Dónde? Pues con los periodistas, ¿no? ¿Cómo se llama? En el club de periodistas. En el club de periodistas en el centro. En el centro. Entonces ahí voy. Y entonces ya estoy a punto de entrar y llega un moreno que siempre había visto en el cordón de seguridad, el cordón que me hacían de seguridad. Y me dice, oye, necesito hablar contigo. Le digo, oye, estoy a 5 minutos de entrar, yo estaba fumando un cigarro afuera. Y platicamos saliendo, ¿no? No, es urgente. Y urgentísimo antes de que entre. Y entonces me dice, pero ven. Entonces me lleva a un rinconcito ahí cerquita. Y me dice, ayer vi a unos funcionarios de Morena. Sí, le digo, ¿y qué? Dice, ahí estaban en el Café de Habana, yo estaba tomando y llegaron a verme. Y le digo, ¿y? Entonces me sacaron. Y me dicen, oye, dile a Javier Sicilia que se defina políticamente. Y le digo, oye, estoy definido políticamente, voy por el voto en blanco. Esa ha sido mi posición. Sí. Y me dice, no, que te definas por Andrés Manuel. Le digo, no, están locos. ¿Y si no qué? Pues dicen que te van a matar. Entonces entro, no había nadie de Morena Cultura de mis amigos, no estaba Paco Ignacio Taibo, no estaba Ackerman, no estaban mis amigos, no estaba la Poniatowska, no estaba la gente. Me recibieron unos gentes que yo no conocía, me pasaron, eso estaba lleno de morenos, ¿no? lleno. Y yo llevaba una ponencia no coyuntural, yo iba a hablar del fenómeno histórico que nos estaba llevando a esta realidad, ¿no? De eso se trató terminó la conferencia y con la amenaza, ¿no? Atrás, y entonces abro el panel, y digo, bueno, a partir de aquí, entonces para un muchacho y levanta la mano y me dice, ¿por qué estás llamando al voto en blanco? Y entonces le digo, oye, espérame,
si has leído mis artículos es muy claro, pero el tema que traté aquí no tiene que ver con esto. Tienes una pregunta relacionada con lo que acabo de decir, ¿no? Y entonces se para otro muchacho y dice, no le hables así, no lo insultes. Le digo, no lo estoy insultando, le digo, simplemente la conferencia no trató sobre este tema. Y entonces me dice, defínete. Y explícanos por qué. Entonces, yo tengo la mecha corta y les digo, ¿saben qué, cabrones? Hay una diferencia entre ustedes y yo muy grave. Y deben de ponerse a pensar en eso. Ustedes piensan como priistas, piensan que yo puedo orientar el voto, como Andrés Manuel está orientando el voto. Tiene una mentalidad priista. Yo creo en la democracia y creo que tengo la obligación de opinar y esto no orienta a nadie si realmente son ciudadanos. Entonces se levanta y me dice, no me insultes, cabrón, y que se me dejan venir. Entonces me tengo que sacar por la puerta de atrás, porque ya me... Pero lo que traía yo, o sea, esta era la indignación propia de fanáticos, ¿no? No, lo que traías atrás era una amenaza directa. ¿Era 2011 o ya 2011, cuando empezaban 2011? los procesos electorales, sí, pues ¿no? Es que justo estamos hablando de ese momento coyuntural en el país, ¿no? En donde estaba esta parte, pero sí mucha gente esperanzada de que pudiera cambiar algo. Y no hablo de 2012, sino en 2018, por ejemplo. Bueno, es que vino, que eran lo mismo, ¿no? Dañaron mucho este país, lo llenaron de violencia. ¿Pero tú no habías hablado antes con Andrés Manuel o lo conocías desde antes? A mí nunca yo había seguido su trayectoria. ¿Cuándo lo conociste en persona? Lo conocí en persona en esa cena una cena que me invitó a su casa. Estaba el movimiento muy alto y fue una cena muy ríspida, ¿no? Muy ríspida porque pues, Andrés Manuel es él, no existe otro ser humano que él en su mente. Y cree que él tiene el monopolio de la moral, de la verdad, de la justicia. El verbo encarnado. El verbo encarnado, es una especie, sí, sí. Y en ese momento en que nosotros estábamos muy altos, y yo tenía una representación pública muy grande en ese momento, él me veía como un rival de su monopolio de la moral, como si la moral pudiera tener un monopolio. Bueno, en su mente sí la moral es monopolio de alguien y él la detentaba. Entonces, la cena fue ríspida porque él me veía como una amenaza política, ¿no? De hecho, en uno de los inter me habla Monreal, ¿no? Y me dice, oye, tengo... antes de la cena esa, ¿no? Eso yo creo que también causó un poco ¿También 2011? El recelo de Andrés. Me dice, oye, traigo un mensaje de Andrés. Y le digo, sí, que si quieres la senaduría de Morelos. Y entonces yo ya estaba muy enojado porque no habían entendido nada. Le digo, no, Monreal, dile a Andrés que no. Pues, ¿qué quieres? Le digo, quiero la presidencia. Y entonces me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues, ¿qué les pasa a ustedes, idiotas? No han entendido nada de lo que estamos pidiendo. No estoy con esto, no estamos con esto porque quiero un puesto político. No me interesa, el aparato está podrido. Son capaces de darle una salida a este país en tema de justicia, de paz y de verdad. Eso es lo que estamos pidiendo. No me interesa lo otro. Dile a Andrés que no me interesa. Ni la presidencia ni la senaduría, ni una chingada. Sí. Me interesa ver si son capaces de poder estabilizar este país. Pero además, cero empatía, decir, acabas de perder a tu hijo. Sí, estaban viendo el horror, oyendo a las víctimas y oyendo las víctimas, ¿no? Porque además eso ¿no? Es algo que te marca de por vida, una pérdida, sí, y estos cuates ya estaban está adquiriendo poder, popularidad, la gente. ¿Cómo los sumamos para darnos legitimidad? ¿Cómo los sumamos? Esa es la lógica del poder, ¿no? Y después de estos años en donde, bueno, varios como periodistas fuimos viendo el horror, las decisiones políticas que se fueron tomando con Felipe Calderón, de sacar a los militares a las calles, y todo lo que conocemos,
García Luna se empodera, muchos consignábamos que no era el superpolicía que decían otras personas que era, y cuando estaba en el poder absoluto, pues no era fácil. Después de todo esto, este camino, llegamos al 2022. ¿Y qué ha pasado, Javier? ¿Aprendimos algo? No, al contrario, vamos en un profundo retroceso. ¿No? Simplemente el número de las víctimas no los dice, ¿no? Cada vez crecen más, las fosas ahí están, no hay un gramo de justicia, tenemos el 95% de impunidad, lo mismo que con Peña Nieto, lo mismo que con Calderón, y el número de víctimas aumenta, porque lo que no entienden, no entienden, y entiende menos, es que las víctimas, desde 68, para datarlo de algún ahorita, no son deudas de gobierno, son deudas de Estado, son las deudas del país. Y quien toma el ejecutivo, ya sea el ejecutivo de la República y los ejecutivos de la República en chiquito, los gobernadores, son responsables de todos los muertos de las administraciones pasadas. Y acumulado otro tanto, estos han acumulado otro tanto. Estamos peor y seguimos teniendo un 95% de impunidad. Mira, y además ahorita siempre estamos obnubilados con las fosas nada más del crimen organizado. Aquí, cuando yo terminé todo el proceso, me llama el rector, que ahorita lo han perseguido, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y me dice, vente como secretario de extensión, quiero que cambies la extensión, quiero que la extensión, que es el patito feo de todas las universidades, porque le meten deportes y le meten cultura, y ¿no? Se vuelva realmente una extensión, la universidad al servicio de la gente. Sí. Y tú traes una agenda así, traes las víctimas, pero traías también a los pueblos indígenas, o sea, les dimos su lugar, ahí nos acompañó el zapatismo, traes los feminismos, traes cómo la universidad puede apoyar todo esto. Entonces me fui allá y en el Inter, ¿no? Ya el gobierno, en ese entonces de Graco Ramírez, un gobierno del PRD, de izquierda, muy parecido a Andrés y Graco son muy parecidos, se criaron en el mismo lugar, en el PRI, ¿no? Y ya teníamos un conflicto con la guerra contra la universidad, la guerra contra el rector, porque a mí no me puede tocar, y no había elementos para tocarme. Y en el Inter vemos algo terrible. ¿Qué es? La desaparición de un cuerpo de un muchacho. Es una historia espeluznante y ahorita parece que van a abrir de nuevo las fosas de Jojutla porque no acabamos de trabajar en eso. Entonces, te lo cuento rápido. Un muchacho de Cuautla, comerciante, es secuestrado y su cuerpo lo encuentran como el de tantos desde entonces, desde asesinado, masacrado, destruido en una carretera. Lo recoge la policía, nunca dan con los criminales, nunca dan con nadie. Sí. La familia se entera, pues, va y lo reconoce, como sucede en este país, cuando pueden tener un cuerpo y se les puede notificar, porque luego no notifican. Y lo reconocen y le dicen a la fiscalía, todavía era procuraduría en ese momento, que se lo pueden llevar. Y dijeron, no, tenemos que acabar la investigación, vengan por el cuerpo del muchacho en una semana. Llegan una semana y el cuerpo ya no estaba, desapareció. Y nadie daba, y nadie encontraba, y buscaban, y nadie sabía, kafkiano, ¿no? Simplemente desapareció. Sí. Pero como si lo tenían en custodia, estaban así. Sí. ¿Quién sabe qué pasó con él? Entonces, la mamá y la tía, que es muy brava, Amalia y María, pues se van a buscar a su hijo, no es posible, meten abogados, total, en la búsqueda, le dicen, ¿saben qué? Alguien les dice, la Procuraduría ya se había vuelto fiscal, estaban en ese inter, compró una fosa en un panteón irregular, clandestino, ¿no? En Tetelcingo, que es un pobladito que está a las afueras de Cuautla, rumbo a Nepantla, ¿no? Sí, sí. Y ahí están.
Y entonces van y mueven cielo y tierra y abren la maldita fosa. La encuentran Entre y está... Estado de México y Morelos. Ajá. Abren la fosa. Y mira, los zetas, y entonces cuando ves eso, después pasó lo que pasó, ahorita les cuento, dices, bueno, ¿quién le enseñó? Eran como los zetas, como las fosas de los zetas, ¿no? Las mismas envolturas, las mismas... Entonces uno se pregunta, ¿quién le enseñó a quién? Y hay que recordar que los zetas son cuerpos de élites de militares. Los ¿no? cuerpos de élites militares. Y esos eran los que desaparecían. Cuando ves lo que hacen es allí, en esa fiscalía, con Graco Ramírez, ¿no? Ves esos cuerpos igualitos. Y entonces sacan las fiscalías con fosas irregulares. Clandestina, no, pero son las y las regulares, y las regulares, ahorita te cuento. Entonces sacamos los cuerpos, bueno, los sacan con mano de chango, cabrón, como si fueran bolsas de basura. El cuerpo del muchacho estaba hasta abajo de todos los cuerpos. Hasta abajo. En un día habían colocado, bueno. O sea, habían tirado todos esos cuerpos juntos y se llevaron al del muchacho. Y lo terrible, bueno, es que fue el 28 de marzo, en el momento en que la ley de víctimas del Estado de Morelos había declarado el 28 de marzo como el Día Estatal de las Víctimas. Graco Ramírez estaba dando su discurso públicamente y en la noche estaban desapareciendo cuerpos, ¿no? Y entre ese cuerpo, el del muchacho. Entonces, sacan los cuerpos y entonces ya reconocen hasta el final, ¿no? Y después ya, y sí, este es él. Y entonces vuelven a tirar los cuerpos como basura, cabrón. ¿Qué te gusta la fosa? Es el tamaño de este cuarto. Y 6 metros. 115 cuerpos. Así, apilados en bolsas de... ¿no? Entonces, lo veo en el video, veo la cosa, y veo a Amalia diciendo, a ver, tienen que abrir, no pueden tirar esos cuerpos así. Esos pertenecen a alguna familia como el del mío. Entonces, yo tenía una dirección de víctimas, había abierto en la nueva Secretaría de Extensión. Entonces entramos y le decimos a Amalia, vamos por ellos. Y entonces hablamos con Graco, bueno, pedimos una audiencia con Graco y le dijimos, oye, ¿qué pasó? Hay que sacar esos cuerpos. Yo no sé si ustedes los mataron, eso no queda claro, pero de que los desaparecieron fueron ustedes. Y es una fosa clandestina. El encubrimiento. No, es un panteón irregular. Bueno, es clandestino, güey, o sea, llámalo como quieras. Es una fosa clandestina en un panteón clandestino. Bueno, no había forma. Y entonces agarramos y dijimos, sí, entonces vamos a hacer una conferencia de prensa y nos fuimos a la fosa. Nos metimos, estaba ya acordonada, nos metimos y les decimos, los vamos a sacar. ¿No? Declaramos que allí hay un crimen que no sabemos si los mataron el Estado, pero los criminales no aparecen. Lo que sí sabemos es que ahí están desaparecidos. Órdenes de aprehensión contra nosotros, ¿no? por violentar, ¿no? Entonces, antes de el fiscal, que le han cambiado al fiscal, porque el fiscal, cuando ya vieron que el fiscal había hecho esa tontería, lo movieron, ahora está trabajando, se lo llevan para otro lado, y meten otro fiscal, que es Pérez Durón, que sí estuvo hasta donde pudo de nuestro lado, y retrasa las órdenes de aprehensión. Entonces, me da tiempo de ir hasta a ver a Campa, y me da tiempo de ir a ver a Roberto Campa. Y a Raúl González, que estaba entonces en la Comisión Nacional de Derechos. Y entonces les dije, oye, está la cosa así, y aquí hay un crimen gravísimo. Entonces, yo me acuerdo, le dije a Raúl, que es un gran tipo, le dije, Raúl, tienen que intervenir. Tenemos órdenes de aprehensión, pero eso no le importa, porque yo le dije, si no las abren, y eso fue lo que declaramos en las fosas, las vamos a abrir nosotros. Entonces le explico, mira, yo no sé mucho de leyes, pero tengo una cierta noción. Acababa de leer a Agamben, a Giorgio Agamben, ¿no? Sí. Y le digo, mira, la tradición de Occidente es la legalidad y la legitimidad, el poder político y el poder espiritual, la potestas y la se me fue
el poder, pues, ¿no? Esas dos cosas que están señaladas en el frontispicio de Leviatán, ese rey hierático que tiene en un lado el báculo y en otro lado la espada de la justicia y de la legalidad y la legitimidad, van juntas. Una no puede superponerse a la otra, y díselos claramente, porque cuando se sobrepone, si la legitimidad se sobrepone a la legalidad, tenemos a Hitler. Así es. Si la legalidad se sobrepone a la legitimidad, tenemos este pinche sistema que todos se pierden en enredos burocráticos y en mentiras. Entonces, aquí ustedes tienen la legalidad, el poder tiene la legalidad, y nosotros tenemos la legitimidad. Entonces, diles que abrimos las fosas, empatamos, o nosotros con nuestra legitimidad las vamos a abrir. Y ustedes con su legalidad nos van a tener que meter a la cárcel y van a explicarle a la nación por qué nos metieron a la cárcel. Lo entendieron. Y intervenimos esas fosas. Fue un modelo. Estaba la policía científica de la policía entonces federal. Estaba los forenses de la fiscalía de allá, los de la fiscalía de Morelos, víctimas, colectivos de víctimas que formamos para poder intervenir en las fosas, y estaba la universidad. Y sacamos los cuerpos. Hasta ahorita, porque se paró la esa, se entregaron 11 desaparecidos por el Estado. Surgieron otras en Jojutla. Y entonces, sí, de ese modelo, y es lo que les dijimos, y se lo dije en Encinas, hay que intervenir todas las fosas de las fiscalías de este país, porque ahí hay desaparecidos. Y es imposible, como lo hemos dicho muchas y muchos, este nivel de crisis humanitaria sin la intervención y colusión del Estado, sin la intervención negativa, sin las autoridades ahí presentes. Y además, ahora que se echan la bolita, que si es lo local, que si es un Estado, que si no es la federación, estamos hablando de crímenes de Estado. De lesa humanidad. De lesa humanidad, en donde están todos ahí, y no se puede entender de otra manera esta tragedia que vive en nuestro país, porque es una fosa y es otra, las que se van encontrando. Y no tienen la capacidad de intervenir, las tenemos en Jojutla, tenemos cuerpos todavía que no se pudieron sacar. Y que quienes quieren encontrar a sus seres queridos están siendo amenazadas. O asesinados. ¿Cuántas mujeres asesinadas, madres asesinadas? ¿No? Y ahí están oliendo la tierra, ya tienen el olfato desarrollado para decir, aquí hay un cuerpo, aquí hay un hueso, aquí hay un resto. Y escarbar con sus uñas y clavar una varilla y señalar y ser amenazadas y no dejar pasar. ¿Qué país es este, Javier? Es el país del crimen. Este Estado es un Estado criminal, coludido con el crimen organizado, con un ejército coludido con el crimen organizado y partidos coludidos con el crimen organizado. Ir a las elecciones hoy, yo siempre he estado con el voto en blanco y volvería a llamar a esta nación, a si tuviera tantita dignidad, no iría a las urnas, porque es ir a votar y a legitimar el cártel que nos va a volver a gobernar en el siguiente, o legitimar este cártel, porque Morena es un cártel, igual que el PAN, igual que el PRD, igual que todos, están vinculados con el cártel, estamos dominados por eso, y la cultura está siendo penetrada por eso. Elisa, no puede ser que el día del grito frente a los discursos republicanos o al grito que conserva la independencia republicana, la independencia que daría un mundo, un Estado republicano, el Estado que tenemos, estuvieran coreando y cantando casi simultáneamente al jefe de jefes y un zócalo lleno coreando la imbecilidad de esa letra. Están penetrando. La canción del jefe de jefes. Sí, están penetrando hasta la cultura popular más sana de este país, porque la banda tiene historia, tiene una gran historia. Está siendo colonizada por el discurso de estos imbéciles y el presidente lo tolera. La narcocultura normalizada. Exactamente. Ya.
Así es. Y eso es lo que viene y lo que sigue, Y lo que ¿no? sigue. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el verbo, la palabra. Porque hay frases que son muy fáciles de aventar en la propaganda política, ¿no? Lo hizo Calderón y lo hemos estado viviendo. Es decir, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué los mataron? O son pleitos entre criminales y entre ellos se matan. Y los inocentes son bajas colaterales, ¿no? Son bajas colaterales, pero lo primero que se hace siempre, por lo menos en el discurso oficial y en acciones oficiales, y lo vivimos con Calderón, es criminalizar a los jóvenes, a nuestros niños y a nuestras niñas que están siendo asesinados. Y revictimizar a las víctimas. Y revictimizar. Ese discurso permea muy fácil. Pero me preocupa mucho ese discurso, Javier, porque es preocupante. Porque entonces todos los que se mueren son malos y no valen. Pero ese es el discurso que rompimos en 2011 cuando hablaron las víctimas. Le demostramos al Estado, le demostramos a Calderón que no había tal cosa de bajas colaterales. Que ese era el discurso del poder que legitimaba el crimen. Y se olvidó. Y lo volvió a reordenar ese discurso, esa narrativa, Peña Nieto. Y la triplica. Andrés Manuel la está triplicando. ¿Sí? Y siguen diciendo, Javier Sicilia aprovecha lo que le sucedió que le pregunten para a raja política. Que le pregunten a Andrés Manuel lo que me ofreció. ¿Qué te ofreció? Me ofreció la senaduría. Bueno, sí, me ofreció cuando iba a la candidatura, sin saber, porque se ve que ignora que yo se lo dije, vente conmigo a trabajar, te doy la comisión de atención a víctimas, te doy la comisión de búsqueda. Le digo, esa no es prerrogativa del presidente, güey. No me voy a ir a trabajar contigo. Yo soy más efectivo afuera. ¿Sí? Porque si voy contigo, en 2 meses vamos a acabar mal tú y yo. Yo te arrimo lo que quieras para crear la justicia transicional junto con Jacobo Dayan. Te ponemos a los expertos para construir esa política. Pero no me voy a ir a trabajar contigo. Y la comisión, los comisionados de estas comisiones extraordinarias, que parece que ya se volvieron normales, ¿no? Son para casos de esto. Extraordinarios, ¿sí? No es una facultad tuya. No va a ser facultad tuya si llegas a la presidencia, porque fue antes ni es facultad del presidente, es facultad de la Cámara, del Senado. Ellos son los que sancionan quién va. Y yo no soy experto en este asunto. Soy un hombre víctima que tuve que meterme en esto, ¿no? Pero, ¿creíste en algún momento que podía funcionar, ¿no? Javier? En el 2018, es decir, puede ser, Andrés Manuel como candidato se había reunido con las víctimas. Sí, pero las maltrató. Si ves los videos del castillo de Chapultepec, me acuerdo, agarró un pleito conmigo, tratando de demostrar que no era la misma gente, porque yo le dije, mira lo que se piensa de ti. A cada uno le dije, tú tienes esto, todo lo que ya sabemos que es, se lo dijimos ese día en el castillo, se enojó. Y en lugar de voltear a ver a las víctimas, porque el tema era las víctimas, la agarra contra ese discurso a demostrar que él no era lo que es, ¿no? Porque dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues, ¿no? La necesidad de estar diciendo lo que está diciendo no era el asunto. Me acuerdo cuando salí a despedirlo, porque yo salí a despedirlo, me brinca Adolfo Gili. Ajá. Y lo veo rojo de enojo. Dice, puta, me va a decir. Y me dice, pero qué pendejo, me dice Adolfo. Le digo, ¿qué le pasa? Qué pendejo Andrés Manuel teniendo tanto dolor allí. Y lo desperdició. Les dio la espalda. Le digo, ese es su candidato, ¿eh? El dolor del vacío y del amor. Exactamente. Lo que platicamos hace un momento y que empieza a hacer tantas cosas sentido. ¿No, Javier? Es que si no te quedas allí, terminas como Andrés, en el poder, creyendo que el poder puede resolver. Y señalando a los otros, a mí, ¿no? Sí, acusando a todo mundo menos asumiendo su responsabilidad como jefe de Estado.
No sé qué le depara este país. Javier, ¿o qué has encontrado a lo largo de tu vida en México? ¿Por qué has encontrado esos contrastes, ¿no? En el horror de un estado criminal y en el amor de la solidaridad, Sí. de la sororidad, de la hermandad, ¿no? ¿Te imaginaste vivir esto No, en algún momento? yo creo que nadie se lo imagina, ¿no? No. ¿Tú lo vivías de alguna manera o buscabas estos espacios de...? Bueno, yo he tenido siempre he trabajado en el activismo, ¿no? Con bajo perfil, digo, esa tragedia me catapultó Sí. por unos, bueno, que no me agradó nada, ¿no? Y sí puedes entender lo que puede ser de destructor, Sí. la posibilidad del poder, ¿me entiendes? Si cuando todo el mundo tiene sus esperanzas en ti, es que ya no te perteneces en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y uno tiene que luchar a decir, yo soy igual que ustedes, ¿eh? O sea, no esperen que yo voy a resolver nada y yo quiero volver a ser ese hombre pequeño, ese hombre proporcional, ese hombre que simplemente trata de vivir y vivir humanamente, apoyando a los otros. No quiero más, pero sí quiero que quienes dicen que tienen el poder resuelvan lo que tienen que resolver. Y no lo han hecho. ¿Por qué empezaste en el activismo? Pues por una solidaridad, creo que... ¿Como estudiante? Sí, por mi influencia de Gandhi, ¿no? A mí Gandhi es uno de mis gurús, digamos. ¿Pero cuándo te influenció? ¿De Desde adolescente? mucho, mi madre me enseñó a Gandhi, mi madre admiraba mucho a Gandhi, desde chico teníamos biografías de Gandhi, me dio... ¿Tu madre vive? Sí, ella es una Sí. viejita muy... ¿Cómo se llama? Catalina, ya tiene 93 años y está muy disminuida. Y ella me enseñó a Gandhi, ¿no? ¿Por qué? Lo admiraba ¿Qué profundamente. hacía ella? Ella es ama de casa, ella, bueno, fue una de las primeras mujeres profesionales, ella es química, bióloga, pero nunca ejerció, se casó, a ella le gustaba la cocina y bueno, pero ella es una mujer de una estructura moral tremenda, durísima, ¿no? A veces no ve los matices, ¿no? Y en Gandhi veía un hombre de una pieza moral, de una pieza ética, de justicia, y ese era un modelo para nosotros, ¿no? Mi madre siempre nos puso como modelo a Gandhi, ¿no? Dice, este es un hombre, ¿no? ¿Y tu padre? ¿Qué hacía? Mi padre era agente de ventas, era poeta en sus ratos libres, de hecho, y reuní su poesía cuando murió y la publiqué en un librito que se llama Bajo el árbol del drago. Y mi padre me enseñó la poesía, ¿no? Me enseñó otras cosas, me enseñó el Evangelio, me enseñó... pues le debo a Cristo, pues, le debo el Evangelio, le debo que haya podido sobrepasar esto y encontrar a ese sentido de Dios como vacío, como amor, como pobreza. ¿Nunca fuiste al seminario? Yo quería ser sacerdote, tuve una coquetería con el sacerdocio y gracias a Dios no. No, pero... No, porque me acuerdo, quería ser jesuita, ¿no? Porque es la congregación que en ese entonces, aunque a mí me formaron los misioneros del Espíritu Santo y mi director espiritual fue siempre un misionero que... ¿En dónde? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, yo estudié con los misioneros en la prepa del Instituto, el INUMIC, Instituto de Humanidades y Ciencias, sí, que está ahí en Tlalpan. En Tlalpan. Yo fui de la primera generación que se abrió a los laicos. Y bueno, ellos me formaron. Y bueno, escribí la biografía, tengo 2 biografías, la de Félix y de Concha Armida, que están publicadas en el fondo. Y ellos me formaron, pero a mí me gustaban los jesuitas, ¿no? De San Ignacio siempre una figura muy inquietante. Y los jesuitas ya no tienen, bueno, podríamos hablar mucho de todo lo que hay en la espiritualidad jesuítica. Y entonces yo quería ser, de hecho me fui a vivir, ahí estaban mis inicios de activismo, me fui a vivir en los cinturones, cuando terminé la prepa,
me fui a vivir ¿En el INUMIC? ¿En la prepa? En la prepa. ¿Terminaste ahí? Entonces yo todavía no sabía qué quería, si ser sacerdote, si estudiar filosofía, ciencia política. Y entonces le pedí a mi padre un año de gracia, pues, ¿no? Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y le digo, pues yo quisiera irme con una comunidad a trabajar con la gente. Y entonces me conectó con una comunidad jesuítica. Ahí conocía, ahí estaba, ¿cómo se llama? Rubén Aguilar. Ahí lo conocí, que en ese entonces era de izquierda, traía su barba como Marx. Se había ido a la guerrilla. Cuando lo conocí, pues yo era mucho menor, yo tenía 15, 16 años y ellos ya eran, y trabajaban en lo que eran los cinturones en todos de miseria. Es bien interesante porque su padre un banquero. Y él andaba con los jesuitas de izquierda, ¿no? Y él se fue a la guerrilla, a Centroamérica. Estaba a punto de irse cuando yo lo conocí allí. Sí. Entonces ahí empecé, y entonces yo quise ser jesuita porque me gustaba, ¿no? Y bueno, ellos se formaron con los jesuitas también, ¿no? Entonces, pues fui allá, entonces estaba leyendo a Teilhard de Chardin, ¿no? En ese entonces me fascinaba, hoy tengo serias críticas a Teilhard de Chardin, pero no deja de ser fascinante. Y entonces yo traía, era más radical que los jesuitas radicales, pues, y muy jovencito además estaba yo, ¿no? Entonces traía muchos enredos, todavía no, intuiciones que todavía no estaban claras. Pero, entonces me dice Guevara, bueno, mira, te voy a recomendar, que era el encargado de la comunidad, dice, pero mi carta es una carta de presentación mala, ¿no? A mí no me quieren soy un gorgojo aquí dentro de ciertas, de lo que había, de la estructura que estaba en ese momento. Pero ahí te va. Entonces me acuerdo que me fui allá a Guadalajara, porque ahí estaba el noviciado, y entonces me presenté, y pues me hicieron una larga entrevista. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tomar un curso de 1 año con un jesuita allá en la Ciudad de México. Y entonces ahí voy, y puta, entonces, un jesuita así, hierático, como si fuera un catecúmeno, ¿no? Entonces me estaban probando, pues, ¿no? Son muy duros. Sí. Y entonces, pues yo ni saben que se van al carajo. Es decir, y entonces me dijeron, no, es que no puede ser, cabrón. No se te da la obediencia. Le digo, no. Mira, la castidad, como sea, es algo que sale de mí, ¿no? Es una cosa que eliges. La pobreza también es una elección. Sí. Pero entregar mi conciencia, están ustedes absolutamente locos, cabrón. Eso no cae. Dice, pues por eso no puede ser. Pues sí, perfecto. Entonces, dijiste no. No, claro que no. ¿Y te fuiste a la UNAM? Entré a ciencia política en la UNAM. Y bota, ¿no? Estaba, en ese momento era el marxismo más feo. Era Althusser, Pulanzas, y quien dirigía, quien estaba de jefe de ciencia política, ¿no? Era Raúl Olmedo, que venía de ser discípulo de la Escuela de Altos Estudios de París, como Marx. Y entonces yo Bueno, muchos iban a economía. Sí, porque economía. La onda era, pues ahí se cruzaban, ¿no? Se cruzaban. Sí, era. Y entonces, fue muy chido porque era el marxismo. Entonces yo tomaba el seminario Capital con Raúl Olmedo. Sí. Bueno, la UNAM es una maravilla, ¿no? Entonces y tomaba el pensamiento político con Salazar Mayén, que había fundado el primer partido fascista, que venía del comunismo, que era un anarquista, y que su clase era fantástica. Y entonces hago un buen trabajo sobre el Capital de Marx, y me dice en ese momento, Olmedo me dice, oye, vente a estudiar el marxismo tengo un grupo, y nomás estudiamos marxismo. Le digo, oye, la carrera, no, te la avientas, Le digo, oye, no, yo vine a estudiar, me interesa mucho Platón, Aristóteles, Maquiavelo, cosas, me interesa el pensamiento político, la historia. No, eso está superado, ¿no? Entonces, digo, ya cambió Raúl, ya, sí. ¿no? Está superado. Entonces, pues ya dije, no, yo voy a seguir con mi carrera. Porque además empiezan las estructuras así, A ¿verdad? los 2 años dije, ya no los aguanto.
Entonces fui con Raúl y le digo, y me voy. No, pues ¿cómo si estás haciendo una buena carrera? Le digo, no, vengo huyendo de los católicos y ustedes son peores. Porque además no creen en Dios. Es una cosa horrible. No tienen sentido de la trascendencia más allá de la historia. Entonces yo ya me voy, ¿no? Sí. Y entonces me fui a Francia a estudiar. Y luego regresé y me metí a letras francesas. Porque yo decía, ¿qué hago yo? Tengo que dar una carrera a mi papá. Pero... ¿Y sabías francés cuando fuiste? No era el más burro de la prepa. O sea, me pasaron por caridad cristiana. ¿Y te fuiste así a voy a aprender y sí. pero bueno, lo sigo hablando muy mal, ¿eh? O sea, a pesar de... No, pero qué valiente decir llego y a estudiar y primero lo aprendes, después... Ajá, y ya después, bueno, me apoyó mi padre también, mi padre que le debo muchas cosas. Y ya regresé y me entré a la facultad a estudiar letras francesas. Sí. Yo tenía que darle un título a mi papá, realmente la academia me parecía... Él dijo... Sí, porque entonces mi papá había querido estudiar literatura, no lo dejaron. Fue un hombre comerciante. Sí. Y pues se veía un poco en mí. Y bueno, Francia también, los poetas malditos me los enseñó él. O sea, él me enseñó a los poetas franceses. Pero fíjate, tu padre, poeta, ¿no? Esta influencia francesa, y tu madre Gandhi. Y cierras un círculo, ¿no, Javier? Cuando vas también con tu hija, con tu nieto, en esta idea de reencontrarse, de buscar sentido, o no sé, de es que sanar, mira, cuando cómo llamarlo. En mis búsquedas de Gandhi, bueno, en mis lecturas de Gandhi, bueno, y ahí estuvo Pietro Ameglio en esas lecturas, ¿no? Que fue importantísimo en las movilizaciones del movimiento. Estaba Rafael Anderreche, que murió allá con las abejas, pero que Andrés Manuel lo quiere porque él fue el que le armó toda la campaña de no violencia y de resistencia civil en Tabasco, cuando le quitaron las elecciones en Tabasco. Es curioso, Andrés Manuel. Digo, lo menciono porque digo, sí, a él le gustaba allegarse de personas con... Sí. Con un compromiso social importante, y yo creo que él se cree así como un hombre de un gran compromiso social, ¿no? Y lo transmite. Entonces, es una combinación pues muy... El problema es que... peculiar. El problema de Andrés Manuel no es ese, es que usa todo para apuntalar el poder. Ese es el gran problema, ¿no? No es Rafael Anderreche que se la tomó en serio y terminó después de eso, yo creo que le vio a Andrés y termina sirviendo a las abejas, allá muere en Acteal, ¿no? O Pietro Ameglio, que es un hombre de compromisos sociales abajo, bueno, fue importantísimo. Realmente la movilización se le debe a dos gentes, ¿no? Los procesos de organización de la movilización, a Pietro Ameglio y a Magdiel Sánchez, que es un joven, bueno, es mucho más joven que nosotros. Y la parte de los diálogos se le debe a Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Que es un hombre más de... Entonces yo siempre dije, las víctimas tenemos dos piernas, la movilización y el diálogo, ¿no? Y así caminamos con todo ese equipo. Y entonces te decía de Gandhi, en estas búsquedas, porque hablé de Rafael y de Pietro, Tomás Calvillo, el que fue el embajador, que lo conocí en la prepa, que es poeta, muy buen poeta. Su padre era un gran poeta y un gran historiador, don Manuel Calvillo. Tiene una biblioteca genial. Y un día me descubre a Lanza del Basto, no lo conocía. Y me dice, tienes que leer, bueno, en ciertas circunstancias. El asunto es que me da un libro que a mí me deslumbró, que se llama el Comentario al Evangelio. Y es el comentario de Lanza a sus primeros discípulos del Evangelio. Una lectura sorprendente. Un libro que me dejó. Le digo, ¿quién es? Dijo, no lo sé. Lo encontré en la biblioteca de mi padre, encontramos otros más, su novela Judas, que es una joya. Y pasó el tiempo y me dice un día, oye, me voy al Arca. Él funda las Arcas. Le digo, ¿cómo? Le dije, pues aquí donde vivo, en este condominio, hay una pianista ahí, nos hicimos amigos, y ella estuvo en el Arca y ya me dio los contactos. Se fue al Arca, regresó, y entonces yo me fui la primera vez al Arca
con mis hijos chiquititos. Fanny tenía 4 años y Juanito 2. Y allí empezamos nuestra vinculación con el Arca, ¿no? Y yo lamento no haberme quedado. Yo quería fundar un Arca acá, hicimos los intentos, tuvimos hasta 1,5 hectáreas de tierra en Huacalco, y falló. Y lamento no haberme quedado. Juanito estaría vivo, pues, ¿no? Yo tenía la esperanza de poder mostrar cómo se podía hacer una vida agraria, en términos de límites y de proporciones. Y nunca lo pude hacer, ¿no? Por desgracia. Y bueno, se vinieron estos sucesos y terminé así. Y me decías además que habías salido de la Ciudad de México pensando en una mejor calidad de vida para tus hijos. Para mis hijos en Morelos. ¿No? Y la vida sacude así. Misterios, ¿no? ¿Quién asesinó a Juanito? Pues una célula, hasta donde se sabe, es una célula de 20 y tantas gentes, un tipo, que ahí ves otra vez la negligencia y las colusiones del Estado y de los gobiernos con el crimen organizado. El jefe de esta célula es un tipo que se llama Negro Radilla, bueno, se le apoda, no sé cómo se llama, pero el apodo es Negro. Y ese tipo era un jefe de sicarios que había quedado. Es decir, cuando Calderón en 2009, con la Marina, matan a Beltrán Leiva, aquí en Cuernavaca, en ese asalto, esto, el imbécil, ¿no? Es decir, salen pinche clase mediero, ¿no? Cree que las cosas son así, dando un manotazo, mata, y lo que hace es fracturar la cosa esa, ¿no? Entonces empiezan a perseguir a las células, a los capos, y lo que quedan son los sicarios. Y este era tremendamente brutal. Sanguinario. Muy sanguinario. Entonces, agarran a este muchachito, ¿se acuerdan? El Ponchis, un muchachito que destazaba, 13 años, y le dicen, ¿quién? No, pues me enseñó el Negro Radilla. El Negro Radilla lo podían ver en cualquier lado, ahí estaba, nunca fueron por él. Hasta que, ese es el problema de la impunidad alienta el crimen, va generando una fuerza, una lógica de omnipotencia y de que pueden todo. Hacerlo, y lo pueden hacer. Hasta que tocan, en este caso, tocaron algo que se nos fueron hasta atrás, ¿no? Y ahí estaba. Entonces, yo quería verlos, ¿no? Yo quería, pues, confrontar, preguntar. No, y el perdón, puedes decir, yo no quiero quedarme con eso, ¿no? Y entonces traté de verlos, nunca hubo el intento, se les mandó la información de decir, órale, te recibimos. ¿Este hombre Radilla fue autor intelectual o directo? directo? Él fue el que... Mira, la historia es hasta donde sé es así. Dos de los muchachos que murieron con Juanito habían ido a un bar, el Obsession, creo que es aquí en Cuauhnáhuac, ¿no? Y les habían robado en un lugar de narcos, les habían robado él estudiaba diseño, uno de ellos estudiaba diseño, y él traía su computadora y se la robaron. Entonces se les hizo muy fácil ir a reclamar. Y se llevaron al tío, que muere con ellos, que era un ex militar, a reclamar. Al bar. Al bar. Y entonces mi hijo no estaba con ellos, y nosotros nos habíamos ido a Filipinas, y yo le dejé las llaves. Curioso, yo sentía que algo iba a pasar, porque lo que nunca hago, incluso me lo dijo él, le digo, oye Juanito, mira, aquí están mis libros, ¿no? Tenía ahí algunos libros, aquí está lo del departamento, bueno, le di como si ya no lo voy, todo. Y mira, aquí están las llaves del departamento, etcétera, etcétera. Y entonces él, ese día me había hablado, ya trabajaba en la administración de un hospital que se llama Cárdica, de corazón, él llevaba parte de la administración, abría el lugar. Y entonces,
Ese día iba, no sé qué, fue por unos papeles para poder pagar, para que nos hiciera el favor de pagar lo del carro, ¿no? Las placas y no sé. Sí, 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 tenencia. Ah, bueno, Ajá. no Y sé. entonces llegó con su novia allá a la casa, sacó los papeles, me dice, mañana a las 6, después de abrir Cárdica, cuando ya esté todo el equipo, yo me voy a pagar lo de esto. ¿Te mandaba mensaje, Sí, correo, correo por correo por el electrónico? correo electrónico. Ese fue el último mensaje, me dijo, todo está bien. Y entonces la historia sí llega a la casa con los papeles y mi hijo era el único, uno de ellos, de los muchachos, era muy acelerado, el gran amigo de mi hijo era muy acelerado, de mecha corta. Y entonces estaban allí, y yo luego me lo cuenta Gaby, su novia, la que fue su novia, y le hablan, y le dice, oye, ven aquí a calmar las cosas porque la cosa se puso tensa aquí en el bar. Y entonces Juanito, que era bien solidario, le dice, te llevo y me voy con mis amigos. Dejó el reloj, ahí lo dejó las cosas. Se ve que iba a volver. Fue a dejar a su novia y se lanza. Y el último mensaje que recibe la novia cuando llega me dice, no debía haber venido, esto está horrible. Y entonces en ese momento desarman al señor, al señor que era exmilitar, y lo secuestran. ¿Pero quién era el exmilitar? Era el tío de dos de los muchachos. El que fue a reclamar. Sí, que eran los muchachos eran vecinos. Tío y los muchachos. Desarman al tío que fue a reclamar. Y lo secuestran. Y ahí estaba ya Juanito. Y entonces el tipo que administraba el lugar le habla al negro Radilla. Entonces llega este tipo y le dice, oye, este ex militar, si lo soltamos nos van a caer. Nos van a identificar. Exactamente. Y dice, pues, ¿y para qué le roban? Dice, bueno, ahí está, te doy, le dijo, te doy, no sé qué, creo que 300,000 pesos que tenía en caja y 2 camionetas, pero dales piso. Y se los llevan y los asesinan. Así de banal, así de idiota, ese crimen, ¿no? Así de idiota. ¿No? Esa es la banalidad de la historia, ¿no? Lo sobrecogedor, ¿no? La banalidad del mal. La banalidad del mal está lleno de esa mierda y este Estado no es capaz de desmontarla, ¿no? Porque además están ahí. Están ahí. Si tú vas para Coatzacoalcos, donde estaba el Obsession, donde sí. Está lleno de bares y de puteros. Y ahí seguramente ahí circula la droga. ¿Hacen algo? No. Simplemente van a cobrar cuotas. Saben perfectamente dónde están. Saben perfectamente. Y como es así, es a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Esa es la historia del país. ¿Y en ese enredo ocupan estamos. sus Pegasus y sus malwares que gastan miles de millones comprando a inteligencia israelí, no sé qué, en perseguir a defensores de derechos humanos? No, nos investigan a mí, a Emilio, investigan a Ricardo Rafael, investigan a... Estabas tú en Ejército Espía, ahora en este último, ya en este sexenio. ¿Tu hija cómo está? Mi hija está bien, trabaja para en la Facultad de Diseño, trabajando en la UAM, en la Universidad de aquí del Estado. Con mucho enojo con este país, ¿no? Ella en realidad no habría querido volver, pero tampoco estaba hecha para la vida comunitaria y no pudo encontrar trabajo. Y era su hermanito, además, ¿no? Esta relación entre hermanos es muy fuerte, muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, pues... Creo que odia este país y tiene razón, ¿no? Y bueno, lo enfrenta y lo padece a pesar de ella, ¿no? ¿Isolda cómo está? Mira, Isolda es una gran mujer, ¿no? No es porque esté ahí detrás de las cámaras. Mira, no tenía por qué hacerlo, porque apenas empezábamos nuestra relación, ¿no? Apenas. Sí. Acabábamos de comprar un departamentito, porque pues, toda la casa se quedó con mi mujer y mis hijos, la que teníamos una casa. Y pues no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y estuvo en todas. Ella es fotógrafa, tiene una exposición de víctimas verdaderamente muy buena, porque ella se encargó de... Y Camino ni un momento me dejó, ni un momento abandonó a la gente, ¿no?
hasta el final. Me sorprende que haya continuado su relación apenas en un principio, en un momento tan duro, tan doloroso, en donde además pues suelen las relaciones quebrarse en ese momento. Fue muy duro y yo creo que si la relación pervivió y pervive y pervivirá, es por ella, ¿no? Porque yo si en un momento dado estaba muy dura la cosa, yo le dije, tienes derecho a irte, tienes derecho a... Yo no me voy a bajar hasta que termine lo que tengo que hacer. Y yo la vi de nuevo cada vez salir preparar la maleta, al preparar la mochila y ahí estar, en todas, desde que salimos, desde que sucedió, desde que salimos a la primera marcha hasta Washington. No dejó de estar allí. No, para aquellas personas que viven la vida, qué bueno, ¿no? Constantemente sin tocar esas profundidades del horror, del dolor, sin caer en esos hoyos negros que hemos platicado esta tarde contigo. ¿A ellas qué les dirías? Pues que vivimos, es decir, yo sé que hay zonas en una guerra y un país tan descompuesto como este, zonas que parecen intocadas, ¿no? Así son las guerras. Hay que ver Ucrania, tienen los bombardeos y la vida sigue, ¿no? Y siguen celebrando pero estamos en una guerra y estamos en un narcoestado, en un estado criminal y que lo cual le sucedió a mi hijo le puede suceder a cualquiera. Es decir, salir hoy a la calle es como digo, es jugar a la ruleta rusa y no tenemos más remedio que jugarla, pero estar consciente de ello y que esto es un campo de exterminio al aire libre. El país es un zompantle, está lleno de fosas clandestinas, hay 300,000 muertos, evidentemente no podemos imaginarlo, nunca hemos visto 300,000 cosas juntas, ni siquiera 1,000, ¿no? Si viéramos, pudiéramos tener la capacidad de ver la muerte de cada uno de esos 300,000, más la desaparición y el horror que significa para los desaparecidos y las familias, que eso fue lo que hizo el movimiento, tendríamos otra conciencia. No normalicen el horror, no se dejen seducir por un Estado, no por Andrés Manuel es parte de ese Estado, por los partidos. Si creen en una ilusión, porque esto ya no pertenece al orden de la esperanza, sino de la ilusión, que las elecciones van a cambiar algo, no, están penetradas por el mismo crimen. Necesitamos darle una vuelta, pero antes que nada es no normalizar el horror, no acostumbrarnos a una numeralia y a que eso le sucede a otros, ¿no? Y a la retórica que nos mete además y a la narrativa del poder. Sí. Es decir, no, es que no, realmente no son tantos porque ahorita ya empieza una tendencia a la baja porque estamos hablando... Es mentira. No hay tendencia a la baja, ¿no? Además no hay tendencia a la baja. Simplemente ya no se denuncia, cada vez se denuncia menos porque ya sabemos que están coludidos, ¿no? Acabo de entrevistar a Carla Quintana y nos dijo con cifras oficiales, bueno, lo que ella ha vivido, más de 106,000 personas desaparecidas en este país, de las denunciadas. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, ¿y cuántas más serán? Dependiendo de la región. Puede ser el doble, sí, o puede ser 5 veces más. Personas desaparecidas. Dice, y en el tema de personas desaparecidas hay un 99% de impunidad. Y ese 1% que queda no necesariamente llega a sentencia. No hay nada. O sea, el caso de mis hijos lleva 10 años y no hay sentencias. No hay sentencias. No hay sentencias. Así es. Y este es un caso emblemático. Imagínate para... Sí. Las 300,000 gentes que están pidiendo y clamando justicia. Sí. Y caso emblemático que se da a conocer, que tiene un costo político, que te fueron a recoger al aeropuerto porque había que controlar los daños. Presidente de la República. Había que controlar los daños, ¿no? ¿Qué puede esperar la gente que no tiene pues esa posibilidad? No hay nada. Y no hubo con Calderón, no hubo con Peña Nieto y no hay con Andrés Manuel. No hay nada. Y lo que venga será quizá peor, o lo que se quede,
¿Por qué? Porque necesitamos darle una vuelta al país entero. Necesitamos juzgar al Estado y al Estado entero. Y eso solo se hace con mecanismos extraordinarios y apoyo de la comunidad internacional. No hay capacidad de un Estado penetrado como está por el crimen organizado de juzgarse a sí mismo. Y yo me quedo, Javier, con una ilusión que no esperanza, después de este diálogo, de voltear a ver a las personas, de escuchar y de estar, de cobijar, de encontrarnos o reencontrarnos con aquellas que pueden poner un granito de arena en el camino. Es lo único que tenemos ahorita. Y hay que acuerparnos y no desdeñar, porque solo en la solidaridad y desde abajo nos podemos cuidar, proteger y exigir una transformación de este país. No normalicemos el horror, ¿no? Javier Sicilia, gracias por Elisa. esta charla, por el alimento, el pan, el café, el estar. Gracias. Gracias, no, gracias Javier. a ustedes. Qué gusto. Gracias por estar en la casa, es su casa. Y no bajen la guardia. Qué bueno que están haciendo estas entrevistas, qué bueno que haya muchos puntos de vista sobre la situación del país y sobre la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que no es propiedad nada más de este país, aquí se expresa así, es una crisis mundial, ¿no? Un cambio civilizatorio, una crisis civilizatoria muy honda, ¿no? Gracias por estar con nosotros y encontrarnos y reencontrarnos, identificarnos, ¿no? Y estar. Hasta la próxima.